Nuestro tema hoy en día es la naturaleza del amor por otros. Y la exhortación que tenemos aquí en este capítulo de cosas prácticas, como ustedes recordarán, el apóstol ha pasado a exhortaciones prácticas desde el comienzo del capítulo 12, y los capítulos 1 al 11 eran las gloriosas doctrinas de la fe, y ahora tenemos aplicaciones. Y aquí en el capítulo 13, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Vamos a lidiar muy brevemente con esto que mencionamos la vez pasada, que no debamos nadie a nada, es decir, de forma irrazonable que no lo hagamos o que no tenga ética en ello, porque la Escritura no impide ni prohíbe que se preste o se pida. Evidentemente aquí el sentido es que no tenemos que continuar prestando, y el griego puede ser traducido de esa forma: no continuéis debiendo a nadie nada. La implicación es más allá de acuerdo que haya sido el acuerdo o más allá del tiempo correcto. El Señor Jesucristo dijo: no rechacéis a aquel que os pide. Y también dice: prestad, y da las condiciones para ello. Entonces, no es algo deshonroso el necesitar pedir o el prestar. Pero bueno, no hay contradicción aquí. Claramente el sentido es que no debemos de deber de forma que no sea ético, que no sea más allá del tiempo acordado, que no cumpla con las cosas acordadas, con las cosas establecidas. Entonces, no debáis a nadie nada, sino el amar a los unos a los otros. Y esto implica que el tipo de deuda que se tiene en mente es algo que le deuda a la persona. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Este sino es como un pero, significa esto: el amarnos unos a otros. Es un deber separado. Esta es una obligación que tenemos, una deuda. La única deuda, dice Cristo y el apóstol Pablo, la única deuda que debemos tener, que es una deuda de por vida, y una deuda que nos obliga, es amar a otras personas. Primero que nada, desde luego, al pueblo del Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad para la familia de la fe. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y en segundo lugar, a toda persona. No debemos deberle nada a nadie, con la excepción de que nos amemos los unos a otros. Es algo que debemos a otras personas, el amor. Es una deuda que tenemos para con ellos, una obligación que nunca será completamente pagada a través de nuestra vida. Después hay preguntas. Es una deuda que tenemos que pagarla de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos, en particular los últimos 6 mandamientos, la segunda tabla de la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y claro que sí lo hay, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aplica a la segunda tabla de la ley, los mandamientos del 6 al 10, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume ese gran resumen del Señor. Entonces esta es una deuda que debemos pagar a todo hombre, a toda persona. Y el apóstol no menciona esto en forma estricta, pero menciona aquí diferentes mandamientos. ¿Y por qué no menciona de forma específica los otros mandamientos, el quinto y el noveno, por ejemplo, que no menciona? Esta es la segunda tabla de la ley. Bueno, no está dejándolos a un lado, solamente menciona 4 porque está usando un ejemplo, es suficiente. Mencionar 4 es suficiente. Después indica de todos los mandamientos, y evidentemente sabemos que se refiere aquí a la segunda tabla de la ley, porque los primeros 4 mandamientos son nuestro deber para con Dios mismo, y el tema aquí es el amor a otras personas, amarnos los unos a los otros. Entonces claro que tenemos aquí la segunda tabla de la ley. Esto es lo que se tiene en mente aquí en estos versículos, y aprendemos la naturaleza de este amor, la vemos, la forma del amor que se tiene en mente.
analizando estos ejemplos que tenemos aquí de los mandamientos. Obviamente, no se nos ordena que amemos a toda otra persona con un amor emocional, un amor emotivo. No necesariamente es así. Algunas personas dicen, tienes que amar a otros de forma incondicional. Bueno, un momento. Vamos a referirnos a qué es el amor incondicional. No existe algo como el amor incondicional. No existe el amor incondicional. Cada vez que escuchas que alguien menciona ese término o se lee en un libro, pues tal vez no se den cuenta ellos, tal vez no pensaron bien al respecto de lo que han usado, pero están hablando tonterías. No hay algo como el amor incondicional, no existe. Tal vez tú dices, ¿acaso Dios no nos ama con amor incondicional? Lo leemos en ciertos libros. Pues no, no es así. Dios no ejercita un amor incondicional. Esa es una tontería, eso es algo falso. Pero ¿acaso Dios no nos amó a aquellos que han sido traídos a Cristo y no mostró su amor en la cruz del Calvario, su sufrimiento y muerte por pecadores? ¿Acaso Él no nos ha perdonado libremente? ¿Acaso no es esto un amor incondicional? Pues no, Dios ama con condiciones. No solamente ama al obediente, al justo. Y entonces, ¿cómo nos ama a nosotros? Pues porque, como ustedes saben, Cristo el Salvador ha venido. Y su justicia, Él ha vivido una vida justa representándonos, y esta justicia es imputada, acreditada a nosotros, y Dios nos mira y Él nos ve revestidos en la justicia de Cristo, porque no tenemos ninguna que sea nuestra, y Cristo sufrió y murió para poder cargar el castigo debido a nuestro pecado, de modo que nuestra deuda ha sido pagada. Nuestro castigo alguien más lo llevó, de modo que el amor de Dios puede ser derramado sobre su pueblo. Pero no es incondicional. Cristo ha cumplido las condiciones por nosotros. Y yo me acuerdo hace años, una madre vino a mí y me dijo, soy culpable de un gran pecado. He pecado en contra de mis hijos. Cuando ellos hacen cosas malas, eran pequeñitos en ese entonces, cuando tiran cosas y hacen desastres terribles y no lo limpian y todas esas cosas, me pongo muy molesta con ellas. Soy culpable en contra del Señor porque no estoy ejercitando un amor incondicional. Pues no existe el amor incondicional. Claro que los niños harán tonterías y uno estará muy descontento con ello, pero eso no te hace malvado, ¿no? Tenemos que estar en contra de aquello que está mal. Los niños tienen que ser entrenados a hacer lo que es correcto, obviamente, pero el amor incondicional es un término completamente equivocado, y los predicadores en todo lugar están intentando señalar esto. El mundo de la psicología, mezclada con la enseñanza cristiana a veces, ha producido algunos términos ridículos. No se nos ordena a amar a otras personas con un amor incondicional. Bueno, hay un problema conmigo. Cuando mi vecino hace una cosa terrible, verdaderamente me pongo muy molesto, y eso no es amor incondicional. Se supone que tenga una cosa sentimental que fluya para con esa persona todo el tiempo. Esa no es la enseñanza de la Biblia, lo aclaro. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de amor es el que se tiene en mente aquí? Si no es ese ficticio supuesto amor incondicional, y si tampoco es una emoción sentimental nada más, entonces, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Tengo la orden de Dios de que me caiga bien todo el mundo sin importar cómo se comporten? No. Ni siquiera se me ordena que yo mismo me caiga bien, y yo lo mencionaré en un momento. Esto no es un asunto de que alguien me caiga bien o no. Tal vez algunas personas, bueno, pues, pero aún así hay una manera en la que tú les puedes amar y les debes amar, incluso si es simplemente tenerles compasión. Hay ciertas formas de amor. Esta es una cosa muy flexible y lo aprendemos de estos mandamientos. Mandamiento número 5, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre.
Ustedes se acordarán que esto aplica no solamente a tu padre y madre. Ese es el supremo mandamiento en una familia de mandamientos. Cada uno de los mandamientos, cada una de las provisiones es el encabezado de una familia de órdenes. Por ejemplo, no matarás, y frecuentemente lo intentamos explicar. No matarás es el pecado principal de una familia de pecados que tienen que ver con matar. Y Moisés mismo explica el mandamiento. Así que hay una prohibición completa al respecto de secuestrar, por ejemplo, y también, por ejemplo, arrebatar a alguien para la esclavitud. Y la esclavitud del Antiguo Testamento era muy diferente de la esclavitud que tenemos en mente hoy en día, porque eso era matar la libertad de alguien, eso era matar la felicidad de una persona. Entonces, tomar la vida simplemente es el pecado principal, pero incluye todo tipo de pecados. Moisés condena a alguien que ha arrebatado el respeto de un padre que está envejeciendo y lo culpa de asesinato. Si una persona, por ejemplo, le roba de su bienestar y respeto a un padre, si lo vemos a la luz de los 10 mandamientos, esa persona es culpable de asesinato. Así que cada uno de los mandamientos incluye una familia de pecados. Entonces, honra a tu padre y tu madre. No solamente implica tu padre y madre literal, pero también aquellos que son tus padres, que te emplean, por así decirlo, tus padres cívicos. Tus padres en la iglesia, en otras palabras, aquellos que son tus líderes correctos, aquellos que están encima de ti y necesitas respetarles y necesitas honrarles. Y el mandamiento no es que te caigan bien, tal vez son personas que tal vez son desagradables. La orden no es amarles de una forma emotiva, incondicional, sentimental. La orden aquí es que les honremos, que les respetemos. Y bueno, no me tardo más con esto, pero como ustedes saben, este es el mandamiento que tiene una gran promesa. Y si tú honras a tus padres, entonces tu vida será extendida en la tierra de los vivientes. Esa es una promesa. Entonces, ¿qué significa? Bueno, no seas una persona rebelde que reinventa la rueda en cada área de la vida y que ignora todo lo que tus antepasados o tus padres mismos, tus padres cívicos, los que te emplean, ignora todo lo que las generaciones anteriores han correctamente establecido y dicho. Si tú no guardas este mandamiento, pues no serás una nación estable, una persona estable. Y esto aplica evidentemente de forma literal a Israel de antaño. Si ellos quitaban la tradición de sus padres y pensaban que ellos eran tontos y ridículos y que la sociedad podía ser completamente rediseñada, bueno, pues sería una nación inestable y sus vidas como personas no serían largas en la tierra que el Señor les había dado, porque serían un pueblo inestable. Muchas personas me preguntan esto, así que pensé que tomaría la oportunidad de responderles de forma extendida. Ahora, ¿no ves eso hoy en día en la sociedad? La sociedad nunca ha cambiado tan rápidamente como hoy en día. Y todos los valores morales y los estándares y los caminos del pasado han sido derrocados, quitados en unas cuantas décadas, echados a la basura. ¿Y cuál es el resultado? Una sociedad inestable. Y cada vez más inestable. Esta es la palabra de Dios la que nos está diciendo que honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Volviendo al punto. Es respetar. Y hay que tener cuidado antes de que rediseñemos todo y cambiemos todo. Honra a tu padre y a tu madre. Trátales correctamente. Aquellos que están encima de ti. Aquellos que te dan trabajo. Aquellos que son tus líderes. Pero esto nos muestra que es el amor. Esta es una expresión de amor. No necesariamente involucra crear algún amor artificial, algún amor sentimental, emocional artificial. No. Es un honor debido. Es algo que es debido. Y el amor incluye honrar al padre y a la madre,
y todos los que están encima de ti. No matarás, por ejemplo. El pecado principal en una familia de pecados, como he mencionado. No hay que destruir la felicidad de alguien o el respeto de alguien, como ya lo dije. Hay que honrarles y respetarles. Y lo que estoy intentando explicar es que al ver cómo los mandamientos nos explican este tema, vemos entonces el tipo de amor que está en mente en estos versículos, en este mandamiento. Lo mismo con robar. No hurtarás. Esto es deshonesto y despreciar a una persona si se le roba. Tú no robarías si supieras que ellos pueden ver que estás robando. Pero a ti no te importa al respecto de dañar o las consecuencias y les faltas al respeto a esas personas de quien robas. Y claro que es algo deshonesto. Y todas estas cosas nos hablan al respecto de mostrar respeto a la otra persona, consideración también, utilidad, protección de la otra persona, de su propiedad y reputación. No darás falso testimonio, mentir al respecto de la otra persona, o mentirles a ellos o chismorrear al respecto de ellos, porque ya sea que tú de forma emocional les tengas afecto o no, tienes que proteger su reputación y tienes que proteger su propiedad también. Tienes que ser amigable, tienes que ser cortés. Tienes que orar por ellos y tienes que acordarte de tus debilidades también para con ellos. Y tu testimonio más bien para con ellos, no debilidad sino testimonio. Y el testimonio que tú puedas dar o no, tal vez dependerá de que tú les trates bien con consideración y cortesía. Entonces el mandamiento aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto está hablando no respecto de sentimientos ni emociones, sino que está hablando respecto de respetar, de considerar, proteger, tener cuidado, tener amistad, tener compasión. Todas estas cosas para con otros. Estas son las expresiones importantes y verdaderas del amor. Y esta es una deuda. Tienes una deuda para aquellos que están cerca de ti, para aquellos que tú conoces y claro, para otros creyentes, incluye una deuda de afecto. Y tenemos que examinar nuestros corazones, cómo nos está yendo en este punto. ¿Tenemos afecto? Y tomamos responsabilidad por las durezas que enfrentan otros y les apoyamos. Bueno, ¿cómo amar? Y esto está en el pasaje también. Mira el versículo 9. Tenemos que considerar el mandamiento porque no adulterarás, no matarás, no harás nada que dañe a las personas, no robarás nada de ellos, no darás falso testimonio en contra de ellos, les tratarás bien, correctamente. Ese es el amor. Y si hay otro mandamiento, se engloba en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto introduce otra cosa, porque algunas personas ven estas palabras, incluso aquellos que son evangélicos, y los interpretan de una forma que está muy mal, muy equivocada, que es una forma tonta y loca. Y aún así es algo muy común hoy en día, es una tontería, una exégesis muy tonta. Dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero, debes amarte a ti mismo, dicen ellos. ¿Hay algo más extraordinario que esto? Que alguien obtenga de esta hermosa sentencia, de este hermoso enunciado, la responsabilidad de amarte a ti mismo. Dicen algunos, y es lo que dicen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dicen algunos. Entonces se hacen teorías. No puedes amar a tu prójimo hasta que te ames tú mismo, tú misma. La orden de Dios es que te ames a ti mismo. Necesitas autoestima, etcétera, dicen algunos. Tienes que pensar bien de ti. Algunas personas intentan quitar la ofensa de esta tontería diciendo lo que tú debes amar a la persona que eres en Cristo, y eso introduce otro grupo de sentimientos. Pero esto no es lo que el pasaje significa en absoluto, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es un dicho conciso
no tiene que ser diseccionado de la forma en que algunos hacen hoy en día. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que llamaríamos un aforismo condensado, un enunciado condensado, resumido. Y estrictamente la expresión necesita más palabras, pero está condensada, es un dicho condensado, resumido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que ames a tu prójimo tratándole a él como tú quisieras ser tratado. Eso es lo que significa, como tú desearías que otros te tratasen a ti. Así amarás a tu prójimo, como tú desearías que otros te amaran. Pero bueno, otros aforismos dejan muchas palabras afuera, las dejan a un lado para que esto sea memorable. Y claro, y todo el mundo sabe que este es el significado. ¿Cómo es que llegamos a la idea de que uno se tiene que amar solito primero? ¿Cómo alguien puede interpretar este enunciado en la Biblia haciendo que contradiga todo, el 99.9% de la enseñanza de la Biblia respecto a este tema? En todas partes de la Biblia. No se supone que nos amemos nosotros mismos y nos estimemos. No se supone que trabajemos en ello, sino que tenemos que ser personas humildes, modestas. Personas que saben muy bien sus altibajos y sus fallas y sus pecados.